Hola amigos, bienvenidos al canal. Sin duda alguna, cuando vamos a comprar una secadora, nuestros ojos se van a aquellos aparatos que son mucho más eficientes. Estamos hablando de las secadoras con bomba de calor. Nada que ver con las secadoras de condensación o de evacuación. Sí, sé que hay muchos de vosotros que tenéis vuestras reticencias a la hora de comprar un aparato de estos, pero mi consejo es que si podéis, estiraros un poco más y compraros estos aparatos, porque no solo vais a ahorrar muchísima corriente, sino que vais a tener un trato con la ropa excepcional. El 90% de la ropa ya no vais a tener que plancharla, y es un sistema de secado que nos va a aportar muchísimos beneficios. Sin duda alguna, la innovación está muy presente en estos aparatos, no solo en su momento cuando salieron, que se adoptó este sistema de funcionamiento muy parecido a un frigorífico, que pasó de ser uno de los electrodomésticos con más consumo energético a uno de los electrodomésticos más eficientes de nuestro hogar, ¿no? Dejando un poco a banda esta explicación que ya en el ABC de las secadoras con bomba de calor, este vídeo que hicimos pues hará un par de semanas, dejando un poco todas estas precauciones que tenéis que tener y esta nueva mentalidad que tenéis que adoptar cuando compráis una secadora con bomba de calor. Hoy vamos a hablar de una especificación o prestación especial que llevan algunas secadoras con bomba de calor, y vamos a hablar hoy del self-cleaning, de la autolimpieza o la limpieza automática del evaporador de la bomba de calor. Hoy tenemos aquí dos secadoras con este particular sistema de limpieza. Tenemos, pues bueno, a LG, como siempre nos ronda por aquí en nuestros vídeos, en nuestro canal, y una secadora de Bosch también con bomba de calor y con este sistema de autolimpieza. También la podéis encontrar en Siemens, y creo que en Balay también tenéis algún modelo con este sistema. No estoy seguro, ¿no? Pero sí en Bosch y en Siemens y en LG, ¿no? La característica de estas máquinas es que ya no tenemos que acceder a esa compuerta de abajo, donde estaba el filtro para poder limpiarlo, y la entrada al evaporador, que teníamos que limpiarlo también. Eso ya no existe en estas secadoras, sino que la máquina, durante el proceso de secado, mediante un sistema muy bien ideado, a través del cajón de condensados, pues vierte agua mediante un conducto encima de la entrada del evaporador, eliminando así las pelusas que van a parar al fondo de la máquina, ¿no? Ese sería, en resumidas cuentas, el funcionamiento de este dispositivo. Quizá sean los exponentes, si estamos hablando de secadoras de gama medio-alta, son los exponentes de las secadoras que más se venden hoy en día, ¿no? Por encima podríamos hablar de Miele, productos muchísimo más caros y que no guardan muchísima distancia con este tipo de aparatos, si estamos hablando de tecnología y de calidad, ¿no? Exteriormente no vamos a ver absolutamente nada. La única particularidad que nosotros podremos observar en este tipo de máquinas es que no tenemos ningún registro en la parte de abajo, ni en la Bosch ni en la Siemens, o sea, no podemos acceder al mantenimiento del evaporador, porque lógicamente no necesita de nuestras manos para hacerse ese mantenimiento, ¿no? Entonces, la única particularidad que podemos observar es el cajón, ¿no? Vamos a abrir el cajón de la máquina y vemos pues un cajón pues un poco especial, ¿no? Que sale un poco del cajón que teníamos en nuestras secadoras de condensación, ¿no? Entonces, la particularidad de este cajón de condensados es que está dividido en dos partes. Una de esta parte es la que va a utilizar la máquina para limpiar el evaporador, y otra parte que es donde nos viene pues el agua de los condensados, ¿no? Entonces muchos de vosotros me diréis, bueno, a ver, este agua que sube de la parte de abajo,
todas las pelusas que la máquina pues consigue eliminar del evaporador en los procesos de limpieza, ¿dónde van a parar? Bueno, las pelusas van al fondo de la máquina. Lo único que pasa es que cuando la bomba empieza a subir el agua al cajón, si os fijáis, las secadoras con autolimpieza del evaporador tienen este filtro. Entonces, conforme va subiendo el agua al cajón, a este compartimento de la autolimpieza, recordar que el agua siempre en primer lugar viene a parar aquí, pues conforme va entrando, pues el filtro va reteniendo todas esas pelusas que van subiendo del fondo, ¿no? De esas pelusas que se han liberado del evaporador cuando se ha hecho la autolimpieza, ¿no? Entonces, lógicamente, este filtro, pues de vez en cuando hay que sacarlo y limpiarlo, ¿no? Y una vez se ha llenado este cajón, pues hay una apertura aquí arriba que cuando sube el nivel del cajón, que ya no puede subir más el nivel, pues por esta apertura cae en el otro cajón, que es el agua de los condensados. Entonces, cuando la máquina nos indique que tenemos que vaciar el cajón de condensados porque está lleno, pues en la parte inferior del cajón hay un tapón de goma, quitaremos ese tapón de goma y mediante ese orificio pues podremos vaciar lo que es la parte del agua de condensación, dejando siempre llena la parte de la autolimpieza para la máquina. Eso sería la particularidad que tienen este tipo de máquinas. ¿Cómo hace la máquina para limpiar el evaporador? Bueno, no tengo esta máquina destapada, pero os haré una breve explicación. Si os fijáis, aquí hay una palanca. Entonces esto está situado en la máquina en este plano, por decirlo así, y aquí tenemos un orificio. ¿Qué es lo que hace la máquina a la hora de efectuar la limpieza del evaporador? Bueno, justamente en esta parte de aquí hay una electroválvula que lo que hace es que mediante un percutor, cuando la máquina necesita limpiar el evaporador, mediante un percutor pulsa esta palanca hacia arriba, se abre esta tapa de aquí y baja mediante un conducto toda este agua que reside en esta parte del cajón justo encima de la entrada del evaporador, consiguiendo así eliminar todas las pelusas que se han quedado pegadas en el evaporador. Bueno, esto es una gran ventaja porque no tenemos que hacernos cargo de la limpieza de la parte del evaporador, y sin duda alguna pues este tipo de limpieza pues es muy eficiente, ¿no? Os puedo decir que realmente se limpia, porque bueno, en las tareas de mantenimiento de este tipo de aparatos, bueno, cuando cambiamos pues correas, algunos rodillos de fricción, algunos fieltros, cuando hacemos este tipo de operación a la máquina, pues encontramos los evaporadores completamente limpios, ¿no? Y en la parte de abajo pues tampoco encontramos pelusas porque se han ido filtrando a través de este pequeño filtro que lleva el cajón. O sea que este sistema es resolutivo, es un sistema que funciona y no suele dar problemas porque no es un sistema complejo que interfieran pues muchísimos mecanismos o mucha tecnología para efectuar esa limpieza. Uno de los problemas que tenían estos sistemas de autolimpieza de primera generación, por decirlo así, es que no le podíamos conectar un tubo de desagüe para que nos vaciara directamente el agua en los desagües. Ese era uno de los inconvenientes que tenía, pero hoy en día, como os decía que la innovación es continua en este tipo de aparatos, se ha conseguido pues mediante una válvula en la parte trasera justo a la salida del desagüe, que está integrada dentro de la secadora, pues se ha conseguido poder conectar un tubo de desagüe para que la máquina en determinados momentos nos vacíe el agua de la condensación, no el agua de la limpieza, sino el agua de la condensación en el desagüe. Y eso quiere decir pues que el cajón prácticamente no hay que tocarlo, única y exclusivamente solo hay que hacerlo para limpiar ese filtro que está en la parte trasera, como os he enseñado, ¿no? Muchos de vosotros que habéis comprado una secadora con bomba de calor de última generación y con este sistema, es que habéis conectado el tubo del desagüe, pero anecdóticamente pues todavía continuáis teniendo agua en el cajón. Pues es normal, ese agua la tenéis que tener. En las secadoras de última generación y mediante una válvula se ha conseguido
pues vaciar al desagüe todo lo que sería la parte del cajón donde va a parar el agua de condensados, ¿no? Pero el agua que vosotros encontráis en el cajón es el agua que se utiliza para la limpieza del evaporador. O sea, siempre en este lado vais a encontrar agua. Bueno, amigos, espero que hoy no me haya enrollado mucho con la explicación del sistema de autolimpieza de las secadoras con bomba de calor, ¿no? A veces es un poco complicado explicar de forma comprensible algunos sistemas de este tipo de aparatos, ¿no? Pues nada, os espero aquí, como siempre, suscribiros al canal, que os ahorraréis un montón de dinero y estaréis informados de todo aquello relacionado con el mundo de los electrodomésticos. Pues os espero aquí, en este canal, como siempre. Un saludo y hasta pronto.